Buenas tardes, vamos a grabar el resumen de la clase que es vectores hoy día, ¿no? Nosotros tenemos magnitudes vectoriales que, a diferencia de lo que son las magnitudes escalares, requieren, además del tamaño, la dirección y el sentido. Entonces vamos a definirlas como un tamaño, que sería el tamañito del vector, el punto de aplicación del vector y el sentido, ¿no? Que sería la flechita. La dirección es por dónde está pasando el vector, que sería el vector, perdón, que sería justamente la recta, ¿no? Entonces, sentido, la flechita, magnitud, el tamaño, y dirección, la recta, ¿no? Como ejemplo, podríamos tomar en cuenta lo que sería esta carretera, que nos da la dirección. El sentido nos está diciendo si vamos hacia nosotros o hacia el fondo. Y la magnitud, por ejemplo, es la velocidad, en este caso, que estaríamos trabajando, ¿no? Entre los tipos de vectores, nosotros podemos trabajar con lo que serían vectores colineales, que están en la misma recta o línea, ¿no? Donde aquí tenemos, por ejemplo, la recta sobre la cual están todos. Podemos hablar de vectores coplanares, ¿no? Donde tendríamos la misma idea, pero en un mismo plano. Este sería nuestro plano que estamos compartiendo. Coespaciales, que están dentro de un mismo espacio, ¿no? En este caso, este sería mi espacio, ¿no? Este cubito de acá. Y también lo podríamos colocar tomando en cuenta, por ejemplo, que se acerquen a un punto, esos serían los vectores convergentes, o bien que están saliendo de ese punto. En ese caso hablaríamos de vectores divergentes, ¿no? Porque se están en un mismo punto o de un mismo punto, entre comillas, alejando, ¿no? Ahora, podemos hablar de vectores paralelos cuando tienen la misma dirección y sentido, o vectores opuestos cuando tienen la misma dirección, pero sentido contrario. Podemos hablar de direcciones perpendiculares entre sí, cuando forman 90 grados entre los vectores, o podemos hablar de algún otro tipo de relación entre los vectores, ¿no? Y ahí estamos haciendo la clasificación de los mismos, ¿no? Nosotros podemos hablar también de lo que son la notación, es decir, cómo lo vamos a representar a nuestros vectores. Entre ellos tenemos, por ejemplo, lo que sería la notación cartesiana, donde tendríamos eh, los dos representantes, entre comillas, del eje X y el eje Y, el tamaño que tenemos en X y en y ahí estaríamos hablando de un par ordenado. O si hablamos del espacio, adicionalmente le vamos a colocar la profundidad, que sería el vector Z, ¿no? O el componente en. La notación algebraica o cartesiana lo que va a hacer es tomar estos componentes y sumarlos entre sí, colocándole un vector unitario o versor, que en este caso sería I, J y K para los ejes X, Y y Z, ¿no? También podríamos tener un vector unitario para la dirección específica del vector, ¿no? A los vectores unitarios vamos a tener una magnitud de 1 y una longitud eh, y una dimensión que nos va a indicar directamente la dirección del vector, ¿no? En este caso también tenemos la notación polar, que va a trabajar directamente con lo que sería la magnitud y un ángulo que está medido desde el eje X, es una referencia general, y la notación va a ser justamente la magnitud y el ángulo, ¿no? Tenemos otras notaciones, por ejemplo, la notación geográfica, que va a trabajar manejando sobre nuestra tierra, en lo que serían las latitudes y longitudes, que van a ser divisiones directamente, ¿no? Tenemos la latitud norte, cuando está todo por encima de la línea de Ecuador; sur, para cuando está por la parte inferior; este, para más allá del meridiano de Greenwich; y oeste, para nuestro lado, ¿no? El lado oeste. Ahora, también nosotros podíamos tomar en cuenta latitud como la parte positiva y negativa, norte y sur; positivo, negativo, este y oeste, ¿no? En ese sentido, nosotros podemos
sacar. Bueno, esto lo hemos sacado de Google Earth en la clase. Directamente tenemos la latitud y longitud de nuestro prefacultativo. Y nos piden encontrar las coordenadas geográficas en cartesianas, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer en este caso es tomar en cuenta el sur y el oeste y los valores que hemos sacado, convertirlos todos a grados, ¿no? Entonces, tendríamos 62 grados, 29 minutos, 54,04 segundos, 78 grados, 7 minutos, 51,80 segundos, sur y oeste, ¿no? Entonces, como es sur y oeste, vamos a tomar en cuenta valores negativos. Como es minutos, vamos a convertirlos a grados, dividido entre 60, y los segundos lo vamos a convertir a grados, dividido entre 3600, que serían sus factores de conversión, ¿no? Lo cual nos va a dar el par cartesiano directamente en este caso, ¿no? Por ejemplo, otro caso es trabajar con la notación geográfica de la brújula, donde vamos a tener norte, sur, este y oeste como coordenadas principales, y las intermedias tendríamos noreste, noroeste, oeste y sudeste. Entre ellas también podemos tener intermedias, ¿no? Como por ejemplo noreste, este o noroeste, ¿no? Simplemente es ver a cuál está más próximo, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería sur, oeste, oeste, ¿no? Porque no estamos más cerca del oeste, ¿no? Ahora, nosotros lo vamos a poder obtener también tomando en cuenta conversiones entre estas formas de notación, ¿no? Por ejemplo, para convertir las coordenadas, vamos a utilizar las propiedades de Pitágoras, donde tenemos la relación de seno, coseno, tangente y lo que es la magnitud, ¿no? Tomando en cuenta las relaciones pitagóricas, ¿no? Seno, por ejemplo, es cateto opuesto sobre hipotenusa, que en este caso serían BY sobre B, y así para los demás también. Y simplemente despejando de acá, nosotros vamos a tener las coordenadas polares a cartesianas, Bx y By respectivamente, tomando en cuenta magnitudes y ángulo, o al revés, tomando en cuenta lo que serían las latitudes, colocar, por ejemplo, los representantes de las componentes, ¿no? Hemos hecho aquí un ejercicio donde el vector es 3000i y 4000j, que estaríamos tomando en cuenta los valores en x y y. Entonces, anotación algebraica en este caso. Y por Pitágoras, nosotros vamos a tener entonces que nuestro valor es de la magnitud o módulo 5000, ¿no? Simplemente reemplazando datos en lo que acabamos de mostrar hace un momento. En lo que son operaciones con vectores, tenemos la adición y multiplicación. Multiplicación puede ser por un escalar o por un vector, ¿no? Llamado producto punto y producto cruz. La adición directamente va a estar definida como la suma de las componentes individuales. Aquí tenemos un ejemplito, 4, 3 menos 21 y menos 3 menos 5, 15. Simplemente sumamos las componentes en X, en Y y en Z y directamente tenemos el vector, obviamente también en la misma notación, en este caso cartesiana. Ahora, para la adición de vectores tenemos varias propiedades, ¿no? Como lo que son la cancelación, la asociatividad, conmutatividad, neutros aditivos, el inverso aditivo, ¿no? La cancelación nos indica que la suma de dos vectores es un vector. La asociatividad nos dice que podemos sumarlo en cualquier orden, digamos A más B primero y después sumarle el último, o primero sumar B más C y a ese resultado sumará. La conmutatividad adicionalmente nos dice que podemos invertir el orden de la suma, es decir, podemos sumar primero A más B, o bien primero sumar B y luego sumarle eso a, ¿no? A más B es igual a B más A. El neutro aditivo nos dice que existe un vector cero, al cual la suma nos da el mismo vector. Y el inverso aditivo nos dice que existe un vector menos A para todo vector A, de tal manera que nosotros al sumarlos siempre tengamos
0 vector. Como ejemplo, vamos a demostrar esta conmutatividad, ¿no? En este caso, tendríamos lo que sería A, B en X, sumado para la definición que hemos visto más arriba. Y le voy a dar la vuelta porque la suma es conmutativa en los números reales, ¿no? Pero esta es la definición de B más A, ¿no? Entonces podemos decir que justamente A más B va a ser igual a B más A, ¿no? Y queda entonces, pues, demostrado. Bien, entonces, ese sería el resumen de la clase de hoy día.